Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente. Hoy vamos a abordar la cuestión de violencia de género, de femicidio. Lamentablemente fue un tema que estuvo candente todo el año. Lo hemos tocado varias veces en el programa, en la evolución de lo que fueron estos 12 meses del 2017. Y es momento de hacer un análisis, un informe. Justamente el Observatorio de Violencia contra la Mujer lo ha presentado. Y este observatorio ha incorporado recientemente a una mujer trans que trae su perspectiva y también vamos a tocar ese tema en el día de hoy. Quédense. Antes le agradezco como siempre a Debré por la indumentaria que nos prestan día a día en cada una de las jornadas, al Hotel del Vino y el acompañamiento también que nos hace desde Vilca Turismo. Vamos a dar inicio. En instantes empezamos. Quédense. Bueno, como decíamos en la apertura, hoy vamos a abocarnos a lo que es la violencia de género, la igualdad, la identidad sexual también, pero vamos a abocarnos hoy con dos miradas. Una desde el observatorio, las dos en realidad del Observatorio de Violencia contra la Mujer, pero una desde el colectivo LGBT. Justamente hoy nos visita Pía Ceballos, ya de trayectoria dentro de la lucha, podríamos decir, por buscar la igualdad. Pía, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Hola, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todo el equipo. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, recientemente designada por Cámara de Diputados para integrar el directorio, ¿no?, del Observatorio de Violencia contra la Mujer. ¿Cómo lo vivís en lo personal en primera instancia? Bueno, te cuento que fue una enorme alegría, me sentí realmente muy contenta, digamos, ¿no? Porque era algo en lo personal muy grande, muy fuerte, todo lo que significó para mí en términos individuales una lucha, digamos, ¿no? Acceder a la educación fue una contienda, acceder a un primer trabajo fue una contienda, mostrar de que tenemos capacidades, que somos personas idóneas, que podemos ocupar lugar y que no esté en tela de juicio nuestra capacidad por sobre la identidad, digamos, ¿no? Esto muchas veces nos ha dejado fuera del mercado laboral, entonces es histórico a nivel personal en mi familia, pero también a nivel colectivo. Es la primera vez que una persona trans, no solo en la provincia, sino en la República Argentina, llega a ocupar un cargo a través de un concurso público como el que se hizo acá, donde se presentaron 16 personas, entre ellas varones y mujeres, con mucha capacitación e idoneidad para ocupar el cargo, y llegar a última instancia con una compañera trans como es Victoria Liendro, también reconocida. Me siento muy contenta porque es un proceso de lucha. Y es también mostrar de que cuando nosotras decimos que nuestra identidad de género no limita nuestra capacidad laboral, es sin lugar a duda un mensaje claro de que poco tiene que ver nuestra identidad por las capacidades que podemos hacer ahí adentro. Entonces yo, cuando pasó todo esto, de que se dio a conocer, dije, bueno, mi identidad de género no limita mi capacidad de lucha para, en contra de la violencia hacia las diversidades de mujeres que tenemos en nuestra provincia. Claro. Bueno, ahora ya formando parte del directorio del observatorio, me imagino que desde tu perspectiva de mujer trans llevas, ¿no?, de una agenda, me imagino yo, de objetivos a lograr, temas a tratar. ¿Alguno de ellos que pueda destacar? Bueno, tengo planificado para el año que viene conversarlo en directorio con mis compañeras, lograr incorporar una gran alianza con las mujeres de los departamentos de nuestra provincia. Sin lugar a duda, esa alianza tiene que ver con la participación de mujeres de comunidades indígenas, mujeres de comunidades rurales, mujeres campesinas, mujeres trans, mujeres lesbianas. Hablar de la disidencia
sexual dentro de los ámbitos que trabajan y abordan el ser mujer, permite sin lugar a duda tener otro tipo de análisis de parámetros. Yo vengo a aportar no solo mi recorrido de militancia y territorial en lo que hace a diversidad sexual, sino también un poco la voz de esas mujeres de la disidencia, ¿no? Y ahí están las mujeres trans, travesti, transexuales, transgénero, intersexuales, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, y implicando esto que se sientan como habilitadas no solo a poder acercarse, sino a que se construye. Me parece que en este sentido el diseño de políticas públicas que puede aportar el observatorio mediante recomendaciones va a tener un ojo sin lugar a duda en esta diversidad del ser mujer. Hace poco escuchaba a Alfonsina Morales que cuando presentaron justamente un informe anual, ella pedía que se tome a la mujer en un marco como de diversidad, ¿no? Porque hay no solamente es la mujer trans, ella explicaba a grandes rasgos que hay mujer de capital, mujer del interior, mujer de alguna etnia del interior, del norte particularmente, bueno, una diversidad justamente, ¿no? ¿Qué te pareció esa definición, esa perspectiva que se le debe dar, cambiar la visión que se tiene? Bueno, con Alfonsina, al igual que con muchas mujeres que están integrando no solo el directorio, sino también el equipo técnico y todo el recurso humano grandioso que tiene el observatorio, hemos tenido un recorrido de militancia en algunos años y de ahí la conozco. Coincido con Alfonsina en esa conceptualización de la diversidad, ¿no? Hay distintas mujeres y diversas mujeres en toda nuestra provincia. Yo en el año 2013 comienzo a recorrer la provincia, particularmente a través de mi trabajo con comunidades indígenas. Los primeros lugares que recorrí fueron en La Puna y en los valles. Esto me dio la posibilidad no solo de conocer a comunidades indígenas integradas por mujeres en toda su complejidad y en su estructura, en lo que hace desde una mujer cacique a todo lo que eso conlleva en la cosmovisión indígena. La verdad que un recorrido desde esos años hasta hace muy poco que estuve trabajando ahí, me llevó a tejer no solamente alianzas, desde el primer momento que se dio a conocer la noticia que estaba en el observatorio, me han escrito muchísimas mujeres, ya muchas con cuestiones concretas de lo que hace al abuso sexual, a lo que hace la violencia de género, desde el interior. Bueno, este viernes ya tengo como una de las primeras actividades en la Merced, que las mujeres se sientan habilitadas y vean que el observatorio no es solamente el observatorio que analiza, investiga, que genera datos, sino también que acompaña a la mujer, que se sienta como habilitada a poder interpelarnos, que se sienta parte de esta construcción. Esta institución la logramos por una lucha de todas las mujeres en su diversidad para que salga una ley. Y en esa lucha estuvimos con muchas mujeres, entre ellas Alfonsina y muchas de las que hoy están ahí, ¿no? Respecto a lo que es la lucha por revertir la situación, la realidad, ¿no? Por ejemplo, la violencia contra la mujer, por parte de la mujer, ¿cómo la están viviendo? Por ejemplo, en mujeres trans, el resto de las mujeres que tal vez no compartan, tengan su opinión y demás, ¿no? ¿Cómo notan la violencia? ¿En qué índice lo ven? Bueno, en este caso, nosotras, desde la Organización de Mujeres Trans Argentina, tuvimos el primer desafío de realizar unos datos estadísticos y cuantitativo y cualitativo. Hicimos la primera encuesta a la población trans en la ciudad de Salta. Esto fue en el año 2016. Logramos hacer un informe, este convenio se hizo con el observatorio y allí destacamos algunos datos particulares en relación no solo a los aspectos socioeconómicos de una población históricamente vulnerada, golpeada por el Estado, sino también unos datos concretos que hacen a la discriminación y la violencia que sufre esta población. Y ahí detectamos que es grandísimo el número y la brecha que hay cuando estudiamos la parte del acceso a la educación, ¿no? Porque encontramos hoy dentro de la población trans personas que no han terminado la escuela primaria, que han abandonado la escuela primaria o que han dejado la escuela secundaria, que no tienen estudios terciarios universitarios porque es mínimo el número.
y allí nos llevan hacia un análisis en todos los sectores y cómo este grupo, no solamente golpeado, sino que ha sido excluido, ¿no? Por el solo hecho de expresar, de construir una identidad distinta a la binaria, al de varón o al de mujer. Inmediatamente se la ha marcado y se le ha puesto un rótulo del deber ser. Y el deber ser ha estado atada a la exclusión, a la situación de prostitución, a situación de calle, a que no sean atendidas en el hospital público. Esto, sin lugar a duda, a nosotras nos representa un trabajo hacia adelante. Este año el observatorio hizo una presentación de recomendaciones no solamente a las instituciones del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, del Poder Judicial, hablando un poquito sobre cómo se deben tratar o cómo se debe tener en cuenta la ley, la 26743, que habla de identidad de género, pero sobre todo el respeto y el acceso a esos derechos básicos, ¿no? Nosotras, la primera contienda que tuvimos con las mujeres cis, que vendrían a ser las mujeres biológicamente que condicen su genitalidad con su construcción identitaria, fue de que nosotras mujeres trans o travesti podíamos no solamente ser reconocidas dentro del movimiento de mujeres, sino que dimos un debate para formar parte de los encuentros nacionales de mujeres, para formar parte de esos movimientos. Pusimos en discusión, ¿no?, de que en algún momento Simone de Beauvoir decía no se nace mujer, se llega a serlo, o tantísimos otros teóricos que cuestionaban esto de que el ser mujer estaba solamente atado o ligado a la cuestión reproductiva, el tener hijos. Entonces, cuando comenzamos a analizar y decimos, bueno, pero hay una multiplicidad de ser mujer, no todas las mujeres son iguales, no todas ovulan igual, no todas logran parir la misma cantidad de hijos, no todas. Entonces, desde la cuestión biológica a la cuestión social, vemos que la construcción y esta diversidad de mujeres también está presente. Y bueno, yo vengo a representar esa diversidad dentro de estas 5 directoras que vienen con una trayectoria, que vienen ya con un recorrido no solo de militancia, sino de sus lugares, ¿no? Particularmente la discriminación hacia la mujer trans, por ejemplo, viene del hombre, ¿no? ¿El sector masculino también está convocado a participar en este nuevo observatorio? Yo creo que es el gran desafío, porque todo el tiempo, no solo las mujeres activistas o militantes estamos interpelando a los varones, interpelando en reflexionar, en rever las prácticas. Cuando nosotras hablamos que esto de la violencia tiene que ver con patrones culturales y patriarcales, implica rever las prácticas, ¿no? Y ahí en rever la práctica es, bueno, mi compañero que tengo al lado, mi compañero que es de una organización social o de una organización partidaria, política, sindical, mi compañero de trabajo. Digo, los varones tienen un papel fundamental que tiene que ver con esas prácticas que muchas veces están naturalizadas en relación a la violencia y en relación a la discriminación. Me parece que esa interpelación hace el movimiento de mujeres, pero también las instituciones que trabajamos en pos de bajar y mermar esto que tiene que ver con los índices, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con la denuncia. Sin lugar a dudas, nosotras todo el tiempo queremos interpelar a esos varones que muchas veces no se dan el lujo de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los privilegios que tiene un varón heterosexual blanco en ciertos lugares, ¿no? Claro. En lo que es tu perspectiva desde el colectivo LGBT como mujer trans, ¿qué opinas de porque lo escuché y lo plantearon en algunas manifestaciones mujeres trans que ejercen la prostitución, por ejemplo, y otras que no, por supuesto, de parte de la fuerza pública? Porque ellas manifestaron que al circular por la vía pública, tal vez en algunas zonas como las conocidas como zona roja, la policía directamente cree que está ofertando sexo, ¿no? Para revertir eso, la fuerza pública también está convocada, el jefe de policía, los comisarios, los jefes de dependencia, el ministro de seguridad. ¿Vas a focalizarte para ese lado también? Sin lugar a duda va a ser una de las tareas principales que voy a tener de interpelación a la fuerza de seguridad, básicamente porque cuando hay violación hacia los derechos humanos, cuando hay prácticas de tortura, de golpes, de criminalización, particularmente a las personas trans y travestis que están en situación de prostitución, implica una intervención del Estado.
Ujú. Es decir, tener testimonio de compañeras que noche a noche son detenidas violentamente, que después llegan a los hospitales con fractura, que tienen que ser intervenidas, realmente implica no solo un costo mucho más alto al Ministerio de Salud para hacer estas intervenciones que podrían ser tranquilamente una forma de prevención, digamos, ¿no? Sino que hay algunas personas, hay algunos agentes que hacen un uso de ese poder, de esa fuerza, avasallando los derechos de otras personas. En ese sentido, me declaro en contra de cualquier tipo de violencia, pero sobre todo aquella que se ejerce desde el poder, desde la violencia institucional. Esto nosotras claramente lo dijimos en nuestra organización de Mujeres Trans Argentina, y ahora en el lugar donde estoy también va a ser algo para interpelar no solo al jefe de policía, sino al Ministerio de Seguridad también. Tuve por primera vez en la historia este año de pararme frente a más de 200 policías y poder dar una capacitación. Y cuando estaba en esa capacitación pensaba que era muy fuerte para mí, porque si una persona trans no solamente conoce de discriminación, sino que conoce de violencia, y en ese sentido yo la he pasado a todas. Entonces recordar que fueron ellos mismos quienes me tuvieron, digamos, por el simple hecho de caminar, ser levantada, torturada, expuesta ante humillaciones, terrible. Entonces poder pensar y apostar en la educación, apostar en que se puede construir una sociedad distinta, y que en esa sociedad distinta es una sociedad igualitaria donde realmente exista el respeto, existan los derechos para todos y todas por igual, digo, no que entren solamente algunos por ser héteros y lo de la diversidad no, sino realmente esa construcción de transformación social, y ahí voy a estar constantemente luchando para que eso se pueda dar. Antes de hacer una pequeña pausa, ¿a qué distancia estamos de que pueda haber una mujer trans policía, por ejemplo? Ya lo hay. Ah, ya existe. Ya lo hay. Acá en Salta Capital sí tenemos una compañera que es cuando se produjo el cambio de registral, en este caso con la Ley de Identidad de Género en el año 2012, habían muchas personas que estaban en proceso de cambio identitario dentro de los lugares de trabajo. Una de ellas era la Fuerza de Seguridad. Nosotras acá en la Policía de Salta tenemos a una compañera trans trabajando, está en la parte de agencia de antidroga. Ella al principio tuvo problemas, ¿no? Porque obviamente el jefe no le quería dar la autorización. Esto implicó hacer toda una presentación de nota, que se respete una ley. Ella hoy actualmente está bien, está trabajando ahí. Tenemos otras compañeras dentro de la Fuerza de Seguridad Federal también, que están ocupando distintos espacios dentro de la fuerza y sin ningún tipo de problema frente a una autoridad o al jefe, digamos, ¿no? Esto no implica de que la fuerza ahora va a ser amigable porque hay una trans o una travesti dentro de la fuerza, sino todo lo contrario. Implica cómo comenzamos a ver para que ingresen, porque una cosa es estar adentro, sino para que ingresen nuevas compañeras trans o compañeros varones trans también, y que se les garantice todos los derechos como cualquier otra persona. Claro. Mira vos, interesante. La verdad que no lo había visto, no lo había leído, digo, ni no tenía la información, ¿no? Pero bueno, esperemos haber dado la primicia, ¿por qué no? Volvemos en instante porque tengo algunas consultas más todavía para hacerte, Pía, así que no se vayan, que ya regresamos. Buenos días, gracias por 148. Nuevo número de atención ciudadana. Se eliminan todos los 0800. 148. Único, gratuito y para toda la provincia. Si tenés consultas, querés sacar turnos, si necesitas asesoramiento para gestión de trámites o seguimiento de expedientes, o simplemente necesitas información, solo marcás 148 desde cualquier teléfono de lunes a viernes de 8 a 20 horas y te ayudamos. Paulatinamente, incorporaremos los principales hospitales y centros de salud de la provincia. Ahora, para tu comodidad, solo quedan el 911 para emergencias y el 148 para todos los demás servicios que presta el gobierno provincial. Estamos cada vez más cerca tuyo.
Atención Ciudadana. Jefatura de Gabinete. Gobierno de la Provincia de Salta. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Somos Salta, un canal que te acompaña con todas las noticias locales para vivir junto a vos todo lo que pasa en tu ciudad y en la región. Te seguimos brindando la programación más variada en deportes, cultura y entretenimiento, con producción local, periodistas que conoces y te conocen, que trabajan todos los días para informarte lo que pasa en tu comunidad, las 24 horas. Somos Salta, el canal local de Cablevisión. Bueno, en este último segmento vamos a trasladar algunas consultas a Pía en esta oportunidad. Por ejemplo, en la familia, ¿no? Hay algo que hay que cambiar, de aceptar la decisión de uno de los integrantes de la familia respecto a lo que es la identidad de género, ¿no? Actualmente, todavía, como se dice, no está muy aceitado el tema, ¿no? Por eso es que muchas personas no lo quieren todavía manifestar, no quieren justamente informar a los padres, si es que son adolescentes todavía. ¿Cómo trabajar en ese tema? Bueno, mira, decirte de que hay que hacer un acompañamiento y un proceso de no solo de ver qué pasa con los papás, con las mamás, sobre todo garantizarle que ese niño, niña o adolescente pueda hacer una construcción identitaria libre de violencia. Nosotras llevamos el caso de una niña de 9 años, una niña trans acá en Salta Capital de 9 años, donde la mamá se acercó, bueno, que hace el acompañamiento con dificultades con el papá para la aceptación, pero esta aceptación se da en la medida que podemos hacer un acompañamiento psicológico por un lado, porque necesitan ellos trabajar esto en terapia, decían, pero por otro lado hacer un acompañamiento donde tengan un espacio con tensión. Fuimos a la escuela, dimos una charla con las maestras de esa niña, hicimos un proceso porque los niños y las niñas en el proceso de construcción identitaria no es que un día te dicen, bueno, sí, la verdad que hoy soy trans, mañana soy lesbiana. No, digo, ¿no? Nosotros tenemos que acompañar ese proceso. Por ejemplo, la niña más chica que tenemos en Salta Capital tiene 3 años. Entonces los adultos dicen, para mí ella va a ser una niña trans. La psicóloga dice, mira, para mí va a ser homosexual. Entonces yo le digo, pero ¿cómo los adultos vamos a decidir por sobre el niño o niña? Acompañemos para que tenga un proceso de infancia y de adolescencia libre de violencia, cuidemos, acompañemos, no decidamos sobre ese niño, niña, adolescente. Esto es algo que realmente es muy lindo, no solo el abordaje que venimos dando desde las organizaciones sociales, sino encontrar una pata dentro del Estado para abordar el tema de la niñez y la adolescencia por orientación sexual o identidad de género. ¿Cómo evitamos que un adolescente llegue a términos de suicidio por ser lesbiana, homosexual o irse de su casa o
Digo, ¿no? ¿Cómo evitamos esto? Charlando, hablándolo, abordándolo con políticas públicas. ¿En dónde? En la escuela, con los papás, en las reuniones de padres. Digo, no necesitamos instituciones comprometidas en estos procesos. Para tener escuelas libres de violencia y discriminación es necesario hacer una política pública donde todos los agentes estén comprometidos, desde la maestra, la directora, la supervisora, el ministerio. Bueno, justamente hasta hace poco se debatió mucho sobre la educación sexual, ¿no? Que mucho se pide que se la dicte, que se la dé, pero bueno, se la aborda de una cuestión más de enseñanza biológica, ¿no? Actualmente de la identificación. Pero para ahondar más en el tema, van a tener el desafío tal vez de buscar reuniones justamente con la ministra de Educación, o ya lo hablaron en algún momento, con el mismo gobernador, con los legisladores, que son los que tienen que entender en la causa. Bueno, yo vengo de un trabajo, sí, a mí me parece que la identidad de género es uno de los puntos importantes y transversal, no solamente en lo que hace a la ESI, sino la diversidad sexual en su conjunto. Y en este sentido, el Ministerio de Educación, bueno, yo que vengo ya de un trabajo en diversidad sexual, hemos logrado hacer jornadas con Elisa Speche, que es una de las referentes de ESI. No hemos logrado así que esto sea de forma permanente. Es decir, ir a dar un taller de diversidad e identidad de género a una escuela donde se hayan presentado casos, donde no hayan llamado y hayan generado demanda, no soluciona el tema del bullying o no soluciona el tema de la violencia ahí, sino que hay que pensarlo a cuestiones permanente. Entonces, una de las propuestas que habíamos generado era, bueno, necesitamos que en todas las escuelas de nuestra ciudad y de nuestra provincia existan referentes en relación a la ESI. En relación a la violencia. ¿Qué pasa? ¿Dónde tengo que ir a denunciar? En uno de los colegios que abordamos se había presentado concretamente el abuso sexual y la violación a una de las chicas por parte de su padrastro. Esto se lo comentó a una de las compañeritas y bueno, fue así, ¿no? Porque muchas veces cuesta llegar y tener la conversación con el adulto, ya sea con la profesora, con el profesor. Entonces, con los grupos de jóvenes que han llegado a dar los talleres, hemos logrado hacer una intervención. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos que los adolescentes, los jóvenes, los niños, se sientan habilitados también a demandar en su derecho. Porque, claro, es decir, la 26150, que es la de educación sexual integral, es 10 años ya, vamos, de la ESI. Si los alumnos, las alumnas generan la exigibilidad a su mismo docente, a su directora, entonces va a venir de varios lados la demanda. Claro. ¿Es un desafío a largo plazo o crees que puede acortarse ese plazo? También depende del movimiento de la sociedad, ¿no? Es un desafío donde puede ser a largo plazo, porque yo lo estiro como a largo plazo, porque en esto hay que pensar, no porque funcione un dispositivo en este tiempo va a funcionar siempre. Los dispositivos hay que revisarlo, hay que ir cambiando, las estrategias hay que ir cambiándolas. A mí me parece sumamente importante que educación tiene como hoy el rol fundamental para la transformación de esa cultura y de esa mentalidad que tantos hablamos en relación a la violencia, en relación al patriarcado, en relación a los patrones que tiene concretamente hoy nuestra sociedad. Entonces, si logramos tomar los ejes desde ahí, seguramente vamos a tener otro tipo de generación con prácticas no abocada a la violencia, sino todo lo contrario, una sociedad más igualitaria. Este es un desafío porque implica presupuesto. Y ahí es donde muchas veces los discursos, los proyectos muy lindos quedan guardados. Claro, bueno, veremos entonces en este nuevo desafío que tenés como directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer. Pía, te agradecemos. Muchísimas gracias a vos, muchas gracias a todo tu equipo. Nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con más de esta materia de violencia de género, porque hace poco este mismo observatorio presentó un informe de este año 2017 de lo que pasó también en los años anteriores y lo que se viene, o al menos los planteos para lo que se viene el desafío. Quédense, que enseguida vamos directo a la fuente.
Bien, como decíamos, en esta oportunidad vamos a hablar con la presidenta del Observatorio de Violencia contra la Mujer, María Laura Postirione. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hace poco también presentaron un informe anual, ¿no?, de qué es lo que pasó este año, pero no solamente con cuestión de femicidio, sino en general, lo que es justamente la violencia, en este caso la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Qué nos puedes destacar para que la gente tenga un pantallazo de este informe? El informe lo que presenta es una sistematización de lo que se trabajó durante este año en el observatorio, da cuenta de las investigaciones que llevamos adelante, entre ellas, bueno, voy a mencionar, se hizo una investigación en los medios de comunicación, es decir, la presentación de los casos de violencia en los medios de comunicación en Salta. Se hizo un informe sobre aborto no punible, cuál es la realidad en nuestra provincia. Otro de las investigaciones es sobre el tratamiento judicial de los delitos contra la integridad sexual, ¿no? Y después se volcó, como dijo, se sistematizó varios trabajos que hicimos este año, que son, por mencionar algunos, un monitoreo de las políticas públicas en violencia, que se trabajó en muchas localidades del interior, ¿no?, haciendo un relevamiento de con qué recursos se cuenta para el trabajo sobre esta problemática. También se hizo una presentación en el informe sobre los datos estadísticos que en la provincia contamos sobre la violencia. Cuando el observatorio inició sus funciones hace 2 años, nos dimos con una realidad que era que había datos sobre la violencia que no se registraban, es decir, y de hecho todavía sigue sucediendo esto, o los organismos que sí tienen los datos de su propia función, claro, ¿no? Entonces, la verdad que hay una falta de coordinación con respecto a la obtención de datos. Entonces, si nosotros nos preguntásemos, por ejemplo, el caso de una mujer, si esa mujer por qué organismos transitó durante el último año, supongamos, vamos a poner ejemplo, este dato todavía seguimos sin conocerlo. Solamente se puede conocer si cruzásemos, ¿no?, de distintos organismos. ¿Por qué es tan importante los datos? Porque sin los datos no podemos planificar políticas públicas. Claro, ¿me entendés? La verdad que si se desconoce, lamentablemente no se puede mejorar algo que se desconoce. Para que funcione, ¿cómo hace el observatorio? Digo, hace un relevamiento, consigue la información, tal vez puede cruzar datos con otros organismos, pero después para la política pública que tiene que tomar el gobierno de la provincia, por ejemplo, ¿se lo facilitan o con ellos también van cruzando datos? ¿Cómo es la modalidad? Claro, el observatorio este año impulsó, en conjunto por supuesto con el INDEC, un registro único sobre hechos de violencia, y también se ha trabajado con distintos organismos para que todos los organismos adhieramos a un mismo sistema, ¿no?, de carga de datos, de modo tal de poder también compartir esa información. En el observatorio, al día de la fecha, lo que hace es la publicación de este informe y ahí están todos los datos que hemos logrado obtener y cuáles son algunos análisis que nosotras hemos podido realizar. Pero también hace falta seguir capacitando a los organismos. No sé, te doy otro ejemplo. En el 911, solamente hasta hace poco se registraba todo como violencia familiar. Entonces, cuando nosotras preguntábamos qué pasa si no hay vínculo, pero que es un ejercicio de violencia contra la mujer, ¿dónde se carga? ¿Dónde se registra? Entonces ahí como empezamos a ir ahondando sobre los distintos tipos y modalidades de violencia que plantea la ley, porque no solamente se da en el ámbito familiar, y poder capacitar, y tuvimos varias charlas y varios encuentros con los operadores del sistema 911 para que pudieran incorporar esta mirada y poder, digamos, ampliar esta registración. Si nosotros, digamos, tenemos un organismo donde todo se carga, digamos, de una forma unificada cuando no lo es, no vamos a poder conocer si en esos casos había vínculo, no había vínculo, era pareja, no era pareja, ¿no? ¿Me explico? Entonces, claro, sí. Por ejemplo, en el sistema de salud, en los centros de salud, en los hospitales, cuando llega una mujer, supongamos herida, también se la atiende, se la sana y demás, pero ¿están sacando el dato de por qué llegó herida? Para cruzar datos, si se trató de que el marido le hizo algo, que el hijo, que el tío, o que fue otra mujer, o que fue un intento de robo. Se trata de que le saquen esa información en el buen sentido, ¿no?, para cruzar esos datos. El único hospital que hasta el momento
tiene esta determinación de hacerlo de una forma institucional es el Hospital San Bernardo, que bueno, por una articulación también con nosotras, ha implementado un protocolo de actuación frente a estos casos. Se creó, también una comisión. Se creó, ¿no?, una oficina No. hospitalaria de asistencia a la víctima de violencia. ¿Cómo funciona esto? Cuando una mujer es víctima de violencia y esta mujer ingresa al servicio de salud, pueden pasar dos cosas. Una, que exprese ser víctima de violencia, y otra, que no lo exprese. Claro, que lo oculte tal vez. En el caso en el que no lo expresa, ahí es importante que el personal esté adiestrado, que tenga herramientas para poder detectar estos casos. Principalmente o mayormente en los casos donde hay gravedad, ¿no? En las guardias sobre todo, Claro. donde esto se da, como el caso que vos estabas planteando. Lamentablemente, en los organismos donde esto todavía no se está implementando, el observatorio presentó una propuesta al ministro de Salud para que haya un protocolo unificado a nivel provincial y que de esta forma, digamos, se aplique en toda la provincia, en todos los servicios, estas herramientas. Lamentablemente, ¿qué sucede? Pasa que algunos detectan, otros no detectan, muchas veces la mujer no lo dice, se tiene temor. Lógico, porque la verdad que supongamos una enfermera que detecta un caso y lamentablemente, al no contar con este protocolo, no se sabe qué hacer, no se sabe qué respuesta darle. Y te digo más, por ley, en Salta es obligatorio para los servicios de salud radicar la denuncia ante hechos que tomen conocimiento en ocasión de sus funciones. Ahí también la importancia de poder contar con un sistema más desarrollado, de modo tal que no quede en me entero y voy a hacer la denuncia. No, lo que tiene que brindar el servicio es la asistencia sanitaria a la mujer. El tema de la denuncia hay que llevarlo adelante de una manera institucional, ¿no es cierto?, para que también se le dé la debida protección a esa mujer que ha sido víctima. Pero bueno, es importante, como te decía, contar con un protocolo donde todo esto esté pautado, porque si no, lamentablemente, se hace lo que se puede, y no podemos trabajar así en una provincia donde estamos hace 3 años en emergencia en violencia de género, seguir, digamos, de forma improvisada, ¿me entendés? Entonces, la verdad que desde el observatorio lo que impulsamos son estos cambios por ahí más institucionales, más de fondo, y poder llevar esta experiencia que muy bien se está trabajando en el Hospital San Bernardo, y a partir de la creación de esta oficina, lo que se hizo fue, cuando los servicios, distintos servicios, desde traumatología, la guardia, servicio social, psicología, detectan casos de violencia, internamente se activa este dispositivo de la oficina y se le da a la mujer un acompañamiento, una contención. Claro, bueno, en este caso, por ejemplo, vos decías que en el Hospital San Bernardo está funcionando, pero ¿cuántos casos están pasando en atenciones como, por ejemplo, Hospital Papa Francisco, Materno Infantil, Centros de Salud, y la importancia, ¿no?, de que se los detecte y se los denuncie? Porque el punto final de la violencia, en este caso contra las mujeres, es cuando se da la muerte de la víctima, en este caso, ¿no? Que hay que evitar, prevenir. Y en la gran mayoría se podría haber evitado. ¿Eso también lo analizan o fueron hechos que tal vez no se llegaban a detectar, ¿no?, que podían llegar a pasar? En general, la mayoría de los femicidios, la mujer no había hecho la denuncia. Pero existieron hechos previos, digo, de violencia, ¿o no? Eso seguro, seguro. No es que fue de un día para el otro. Yo suelo decir que el femicida no ataca por primera vez cuando asesina, ¿no? Ya había otros antecedentes que quizás, por eso insisto, la mujer no lo denunció, pero acá donde nosotras ahí se abre otra pregunta y bastante más de cara a la sociedad. Nadie vio nada, ningún vecino. ¿Qué pasó con esa familia? No es por echarle culpas a alguien, es por decir, bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad? Que si vemos un caso no sabemos qué hacer, no sabemos si puedo denunciar o no. La verdad que no me quiero meter, es mi vecino, escuché, pero la verdad que prefiero no llamar. Bueno, ¿no? Entonces ahí es como que se abre todo un abanico, porque por supuesto cuando la mujer hizo la denuncia y no se le dio la protección debida, es como más patente, digamos, qué es lo que falló desde el Estado, por supuesto, hablando. En este otro caso, donde la mujer no hizo la denuncia, ahí nos empezamos a preguntar, y bueno, en este sentido, bueno, por ejemplo, ayer estuvo nuestra vicepresidenta, la doctora Sara Miranda, en la localidad de Joaquín B. González, justamente indagando
todas estas inquietudes que nos empiezan a surgir cuando hay un caso de femicidio. Esta mujer, este último caso. Exactamente. Particularmente. Esta mujer que fue asesinada, ¿había ido a alguna guardia, a un hospital? ¿Fue o no fue? ¿Se le dio algún tipo de asesoramiento, de acompañamiento? En la escuela, los hijos comentaron algo, la maestra sabía. Insisto, esto no se trata de empezar la cacería de brujas a ver quién sabía y quién es el responsable, sino de ir viendo dónde están las fallas en toda esta detección temprana que no hubo, porque el femicidio es un delito, es un hecho que se pudo haber prevenido en general, porque hubo estos elementos anteriores, como te digo. Entonces, yo creo que de eso se trata y de empezar a afinar más, digamos, a afinar el olfato, a afinar la mirada, a brindarle a la sociedad herramientas para detectar dónde estamos hablando de violencia. Hay cuestiones bastante obvias o más conocidas para quienes estamos en este tema, que es, bueno, cuando hay actos de control, cuando se controla el celular, se controla cómo se viste, cuando empiezan estos ejercicios de cercenar la libertad de la mujer y ahí empezar a ver. Pero muchas veces estos hechos, que para nosotras son formas sutiles de violencia, para las familias no lo son, ¿no? Digamos, no se perciben como hechos de violencia, no se percibe como por ahí señales de alarma me hace ruido que, bueno, esto se da mucho en adolescentes, ¿no? El control de las contraseñas, las amenazas, si haces tal cosa te voy a hacer pasar tal otra. Entonces, empezar sí a hablar mucho más fino, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia. Claro. ¿Por qué nadie vio? ¿Por qué pasó que no se detectó? En el caso de la asistencia del Estado cuando se detecta un caso de violencia de género, la protección a la víctima, ¿qué ven que está haciendo el Estado, el gobierno, digo, con estos denominados refugios, que por ahí, bueno, algunos criticaron la denominación, o blindar un poco, ¿no?, a la víctima para que no llegue a mayores? ¿Cómo están viendo eso? El tema de los refugios es una parte, digamos, de lo que llamamos asistencia a la víctima de violencia. Los refugios son digamos, se trabaja a derivación de los equipos. Ninguna mujer va a tocar la puerta de un refugio a decir, necesito que me alojen acá. Los refugios funcionan solamente y pura exclusivamente por derivación de los equipos que brindan asistencia cuando las circunstancias así lo ameritan. Los refugios funcionan en lugares secretos donde no se va a poder ir a buscar a la mujer víctima, pero no es la única, digamos, respuesta que se da ante estos casos. Lo que pasa en nuestra provincia es que generalmente ante las denuncias de violencia, tanto en el ámbito si hay delitos, es decir, si hay lesiones, amenazas, intentos de femicidio y demás, o cuando no lo hay, donde va al fuero de violencia familiar y de género, en ambos casos se disparan unas medidas cautelares preventivas, ¿no?, de protección a la mujer, y el gran problema que tenemos en nuestra provincia es que esas medidas suelen no estar acompañadas, digamos, de un seguimiento adecuado. Claro. Entonces, obtengo las medidas, pero después es como que eso se termina o no efectivizando, o lo que es peor, poniendo en responsabilidad de la propia mujer tener que ir nuevamente a denunciar que esas medidas no se están cumpliendo porque el agresor se sigue acercando a su casa, la sigue hostigando, la persigue, la llama por teléfono, etcétera. Entonces, ahí es donde yo creo que ahí está el problema grande, digamos, cuando ya estamos en el ámbito del caso judicializado. Claro. Entonces sí se impone la necesidad de una articulación mucho más importante con los servicios asistenciales, tanto a carácter municipal como provincial, no solamente en salud, también, digamos, los servicios que brindan asistencia a la víctima de violencia, porque el seguimiento y el acompañamiento ya estamos hablando de que tiene que hacerse en territorio, en el barrio, en la localidad, en el interior, por supuesto, también. Como te decía, hicimos un monitoreo en el interior donde hay creo que solamente el 30% de los municipios tiene un psicólogo, por ejemplo. Entonces, la verdad que estamos en una situación en la cual hay que reforzar los recursos humanos
los que hay que articularlos, ¿no? Porque si no, digamos, también tenemos quizá interviniendo distintos equipos sobre los mismos casos. También esto se dio, lo vimos, lo hemos detectado. Entonces, sí se impone hoy en Salta la necesidad de una articulación entre el Poder Judicial, entre el Poder Ejecutivo, junto con los municipios, porque, digamos, creo que es la única forma de optimizar el recurso que hoy se tiene, los recursos humanos, los recursos materiales y económicos, y, por supuesto, teniendo como eje central del trabajo a la mujer víctima de violencia. Claro. Tenemos que hacer una pausa y después volvemos porque le quiero consultar algunos datos estadísticos, ¿no? de toda esta cuestión, lamentablemente, que es la violencia de género. Ya volvemos, Laura. Bueno. Ya venimos. No se vayan. Buenos días. Gracias por 148. Nuevo número de atención ciudadana. Se eliminan todos los 0800. 148. Único, gratuito y para toda la provincia. Si tenés consultas, querés sacar turnos, si necesitas asesoramiento para gestión de trámites o seguimiento de expedientes, o simplemente necesitas información, solo marcás 148 desde cualquier teléfono de lunes a viernes de 8 a 20 horas y te ayudamos. Paulatinamente, incorporaremos los principales hospitales y centros de salud de la provincia. Ahora, para tu comodidad, solo quedan el 911 para emergencias y el 148 para todos los demás servicios que presta el gobierno provincial. Estamos cada vez más cerca tuyo. Atención ciudadana. Jefatura de Gabinete. Gobierno de la provincia de Salta. Atención telefónica las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Somos Salta, un canal que te acompaña con todas las noticias locales para vivir junto a vos todo lo que pasa en tu ciudad y en la región. Te seguimos brindando la programación más variada en deportes, cultura y entretenimiento, con producción local, periodistas que conoces y te conocen, que trabajan todos los días para informarte lo que pasa en tu comunidad, las 24 horas. Somos Salta, el canal local de Cablevisión. Bueno, abrimos el último bloque de este Directo a la Fuente, en donde hemos decidido ya sobre fin de año hacer un análisis de justamente el informe que ha presentado el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que María Laura Posteriori nos comentaba, tuvo varias aristas, ¿no? Recordárnoslas para que la gente lo refresque un poco. Bueno, como te decía, la presentación de los datos estadísticos, también con un análisis acerca de cómo se recogen estos datos y cómo se sistematizan. Y también se presentaron las articulaciones que hicimos durante el año con organismos, tanto con organismos que están involucrados en tema violencia,
como organismo que uno podría pensar que no estarían involucrados, como puede ser la Secretaría de Financiamiento, que hicimos un trabajo muy lindo este año, en donde ellos nos han pedido también asistencia técnica para la implementación de un protocolo de actuación, porque ellos tienen equipos de campo trabajando en territorio, entonces se han acercado a hacer esta consulta. También, bueno, ya lo mencioné, con salud, con muchas áreas de salud hemos trabajado durante este año, y con otros organismos como, bueno, por supuesto dentro del Poder Judicial, con la policía también, con el 911 que ya mencioné. La verdad que fue un año de trabajo muy intenso, muy orientado a las instituciones. El observatorio no trabaja, digamos, con las usuarias, por decir, o las personas, digamos, individualmente hablando, sino con instituciones o con brindando este asesoramiento técnico, esta capacitación. También hemos tenido oportunidad de trabajar con los medios de comunicación, en algunos casos nos han convocado para realizar capacitaciones y talleres, porque bueno, muchas veces, yo a veces hablo, ¿no? Este desconocimiento que hay y que a veces uno hasta tiene buena fe o buenas intenciones, pero aún así, ¿no? Se presentan las notas como no corresponde. Entonces, bueno, poder hablar de esto. En el informe hemos dado algunas pautas para los medios de comunicación al momento de presentar los casos de violencia, tratar de no generar detalles sobre detalles morbosos, ¿no? De cómo fue encontrado el cuerpo, bueno, todas estas cuestiones que no suman tampoco, digamos, a la información. Tampoco dar los nombres de las víctimas, esto siempre se recomienda, pero bueno, aún así todavía sigue pasando, y de hecho uno de los pedidos que se hizo ayer en la localidad de Joaquín B. González a la doctora Miranda fue ¿no? Por favor, capacitemos a los medios de comunicación, porque al día siguiente del hecho salen a dar nombre, apellido y domicilio de las víctimas. Tengamos en cuenta cuando hay una mujer asesinada, estos niños que quedan, ¿no es cierto?, y tener que convivir con ese estigma que es tan fuerte, y sobre todo en las localidades del interior. Entonces sí tener esta precaución. Y otra cosa importante es encuadrar el hecho de violencia contra las mujeres no como un hecho aislado, sino en el marco de una realidad que estamos viviendo, y quizá no convertirnos, ¿no?, en otra cosa de lo que el periodista es o presenta la nota, pero sí presentar esta información como parte de una realidad social que estamos todos y todas involucrados, y que como sociedad tenemos que conocer y poder afrontar y enfrentar. Claro. No son hechos aislados, no es, bueno, pasó esto otro, sino que en Salta, y ya tenemos una historia en Salta donde hace 4 años aproximadamente estamos entre las 2 o 3 provincias con mayor cantidad de femicidios en nuestro país, de acuerdo, por supuesto, proporcional a la cantidad de habitantes, y como ya lo dije, estamos hace 3 años en emergencia en violencia de género. Entonces, digamos, también esto requiere un cambio en cada una de las personas, en cada una de las instituciones, en cada uno de los ámbitos donde nos desarrollamos, porque ya la violencia no puede ser un tema que a mí no me involucra, ¿no? Nosotros hemos hecho encuestas en distintas áreas, y una de las preguntas que hemos hecho durante todo este año es que mencionen cuáles usted cree, decía la pregunta, cuál usted cree que son los organismos que brindan asistencia a la víctima de violencia. Por supuesto, todos decían 911, OBIF, todos los que ya sabemos. Pero Salud no mencionaba los hospitales, por ejemplo. Claro, lo consideran fundamental. Como si no fuese. Como si va la víctima, digo, principalmente a ser atendida. Respecto a números, hace poco Mumalá, a nivel, que es el movimiento de mujeres de la Matria Latinoamericana, brindó un informe nacional de un relevamiento que ellos hicieron por su cuenta, con datos oficiales, ¿no? Daban cuenta que en Salta hay hasta el corte de los primeros días de diciembre, contando este lamentable caso de Joaquín B. González, 21 femicidios, y que Salta se ubica por proporción de población segunda en este lamentable ranking, ¿no?, de mujeres fallecidas a manos de hombres particularmente. Bueno, en este caso por hombres, por tratarse de caso de femicidio, digo. ¿Estos datos también tienen algún correlato? ¿Ustedes también van haciendo una estadística de estos números? Sí, en primer lugar, es muy interesante este dato de Mumalá, porque bueno, las organizaciones, digamos, han salido a relevar datos
por la carencia de datos oficiales. Este fue como el origen en donde salen muchas organizaciones, entre ellas Mumalá, primero a relevar y luego a presentar a la sociedad. El observatorio realizó un relevamiento a través de los medios de comunicación, digo porque el femicidio se releva en estos casos una vez que el hecho sucedió y luego ese hecho puede dar como resultado de la investigación que no fue un caso de femicidio, ¿no? El femicidio también hay que tener en claro qué entendemos por femicidio y cuándo ese femicidio corresponde incorporarlo en este registro. Por eso insisto que este registro de Mumalá, como el que hizo el observatorio a través de los medios de comunicación, simplemente son los hechos presuntos de femicidio que luego van a ser investigados, no son los hechos que tienen una investigación ya realizada. En el caso de los datos que presenta el Poder Judicial, sí son datos que ya tienen un proceso iniciado, ¿no? En muchos casos ya tienen incluso imputación y demás, y el Ministerio Público hace lo propio también con el relevamiento de los casos que para ellos han ingresado al sistema. Por ejemplo, cuando el femicida se suicida luego de cometer el hecho, muchas veces ese hecho no ingresa a la investigación porque en principio no habría nada que investigar, ¿no? Si este hecho fue condenar. Exactamente, pero aún así estamos hablando del caso de femicidio. El caso de los niños y niñas que fueron asesinados también en ocasión de el hecho mismo, digamos, por quedar involucrados en la línea de fuego o por que el femicida intentó generarle un daño a esa mujer a quien quiso dañar, se consideran femicidios vinculados. El observatorio los tomó incluido dentro del caso de femicidio y por eso por ahí puede haber una diferencia de 1 o 2, pero estoy dando por ahí los detalles de cómo se va registrando y por qué nos tiran. De si fueron 20 o 21, la cifra es en rojo, ¿no? Alarmante. Por supuesto, pero bueno, ahí volvemos a lo que estábamos hablando recién, digamos, me parece que esto no es ninguna novedad en la provincia. La verdad que hemos tenido mucha apertura, eso también quiero decirlo, porque digamos, hemos sido convocadas del organismo para brindar asistencia técnica a muchas áreas, digamos, de esta provincia, pero también, como te decía, hay mucho trabajo que seguir haciendo en articulación, en detección temprana, porque el tema del femicidio, bueno, es la cara más dura, más cruda y más grave de la violencia, pero hacia abajo tenemos muchos hechos, muchas circunstancias en donde, digamos, se impone un trabajo también articulado y un trabajo más profundo para erradicar, no sé si vamos a erradicar la violencia, pero vamos a bajar, digamos, la incidencia de estos hechos y la verdad que es ahí hacia donde queremos apuntar. Claro. Bueno, María Laura, te agradezco mucho, se nos terminó el tiempo, es un tema que lamentablemente va a seguir en el tapete, ¿no? Seguramente en los próximos años, esperemos que vaya mermando. Te agradecemos el informe. Muchas gracias a vos. Nosotros de esta manera llegamos al final de este nuevo Directo a la Fuente, en donde abordamos la violencia de género y lamentablemente los femicidios también. Será hasta un próximo reencuentro, hasta un nuevo Directo a la Fuente, como decíamos, con un tema de interés general.